Le damos la bienvenida a Martín Obregón. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Esperándote. Muy bien. Bueno, sí, no, y muy bien igual, ¿eh? Buscándote muy podrías bien. haber dicho también. Buscándote y Otro esperándote. título tanguero. En realidad, sí, esperándote y esperando que nos cuentes. Bien, vamos a hablar de Tita Merello, obviamente. Más actriz, en realidad. Sí, Más ¿no? actriz que cantante. O artista completa, Claro, ¿no? sí. Pero también muy vinculada al tango porque entre cine, teatro y tango, en la época en la que ella de alguna manera irrumpe como una estrella, digamos, del cine, del teatro y del tango, bueno, esos tres campos están como muy mezclados, ¿no? Y forman parte de un sistema. Así que bueno, vamos a hablar de Tita Merello, más actriz que cantante, pero un ícono también de la Sí. cultura popular Sí. y del tango. No, Me encanta. Súper. Sí, mirá, bueno, no sé, qué sé yo, puede ser que alguien esté en desacuerdo con vos y que diga, no, Tita Merello era más cantante Y que actriz. podría plantearlo porque viste que sobre esas cuestiones, digamos, Siempre hay opiniones diversas. hay opiniones diversas, pero en general, digamos, si comparás a Tita Merello con otras grandes cancionistas, Sí. como por ejemplo Mercedes Simone, Sí. oriunda de Villa Elisa, o Ajá. incluso con Ada Falcón, Sí. de quien hablamos en este programa, o incluso algunas que son de la misma época, como o un poco anteriores, como Rosita Quiroga o Azucena Maizani. Ella está, digamos, en otro plano. Nunca fue una gran cantante de tango o una gran cancionista. Pero justamente ahí también está el mérito, ¿no? En que logró, sin tener una formación como cantante o como cancionista, nunca estudió, por ejemplo, canto. Tampoco tenía formación teatral, ¿no? Es como que, un poco para decirlo con las palabras de Roberto Art, por prepotencia de trabajo, logró llegar hasta donde llegó, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, todo eso tiene que ver también un poco con su vida, con su trayectoria, con una infancia muy particular que tuvo, y con esto que de alguna manera también le generó tanta popularidad. Es decir, evidentemente había algo en ella que generaba en amplios sectores de las clases populares una gran identificación, ¿no? Porque Claro. fue un ícono de la cultura popular, y buena parte de eso tiene que ver con una figura también muy disruptiva. Se la puede analizar desde muchas perspectivas, digamos, ¿no? Incluso hasta podés tener una mirada feminista en relación a lo que ella plantea. Década del 20, Sí. década del 30, ¿no? Del siglo XX, en el contexto de una cultura absolutamente patriarcal, ella plantea un modelo totalmente disruptivo, ¿no? Sí. Incluso mientras las letras de tango iban diciendo otra cosa, su actuación pública iba por otro lado. Entonces es una figura como muy interesante para pensarla o para abordarla desde ese lugar, ¿no? No sé, yo creo que es una figura que incluso despierta mucho atractivo en chicas jóvenes que se acercan al tango o que ni siquiera se acercan al tango, pero la conocen y encuentran ahí también como cierta referencia, digamos, ¿no? En un tiempo pasado. Porque rompe un poco con un montón de moldes y de modelos. Totalmente. Vivió casi 100 años, Tita. Ah, mira. Un poco como Ada Falcón. Murió en el 2002, a comienzos del siglo XXI, y había nacido en 1904. Claro, como la mayoría de las cancionistas de esa época, ¿no? Sí. Es un poco contemporánea de Mercedes Simone, de Ada Falcón, etc. Nace en Buenos Aires, en un barrio bien porteño, bien tanguero, en San Telmo. Y bueno, tiene una infancia muy dura. Como dice ella, una infancia muy breve también y muy corta, porque hay una frase de Tita Merello que era una máquina de tirar frases que quedaban. Iba a decir eso, ¿no? Iba a decir una gran narradora, Sí. pero no sé si era narradora. Tiraba frases que después Titulares. quedaban como grandes sentencias. Ay, sí. Entonces, por ejemplo, ella dice que la infancia de la gente pobre siempre es más corta que la de los ricos, ¿no? Bueno, a los 5 años termina internada en una especie
asilo, de orfanato, digamos, porque el padre muere cuando ella tenía apenas unos meses y la madre no puede hacerse cargo de ella por cuestiones laborales, digamos, y queda entonces como en un asilo. Claro. Y a los 10 años la mandan con un tío acá cerca de La Plata, en Babio, en una especie de chacra o de campo, donde hace tareas rurales, digamos. Ordeña las vacas, trabaja la tierra, ¿no? Eso lo cuenta ella, incluso hay una entrevista que está buenísima que le hace Antonio Carrizo. Esa te iba a decir, es buenísima. Es genial. Es buenísimo. Y ahí cuenta un El poco juego toda la entre los dos infancia. es buenísimo. Sí. Y cuenta esta época, cuando tiene 10 años, y se va con este tío a trabajar al campo, Claro. en Babio. No va a la escuela, es decir, no sabe leer y escribir. Aprende a los 20 años Mirá vos, a leer y Recién escribir. a los 20. Sí. Algo que no era tan extraño en la época, ¿o No, sí, Martín? porque en realidad eso empieza a cambiar a partir de que se empiezan a sentir los efectos de la ley 1420, Claro. sancionada en 1884. Entonces, Pero, habían pasado 20 años recién cuando ella nace, sí. y entonces era común todavía, y existían tasas muy altas de analfabetismo en la Claro, Argentina. claro. Incluso en las ciudades, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, imagínate en zonas rurales, en el campo, etcétera. Pero ella no sabe leer y escribir y recién aprende a los 20 años, Mirá vos. ¿no? Cuando ya está trabajando. Y ahí su trabajo tiene un poco que ver con ya de movida con lo que podría ser el teatro. Empieza a trabajar en teatros que tienen muy mala fama. Claro. Teatros, digamos, del Bajo, teatrillos cercanos al puerto, ¿viste? Claro. Donde un poco la clientela ahí, bares, cafés de La Boca, de medio San raro. Telmo, marineros, etcétera, ¿no? Turbios cafetines, diría el tango. Y ella trabaja ahí como corista. Primero empieza trabajando como corista y después empieza trabajando como vedette, digamos, ¿no? Claro. En lo que sería un poco el antecedente del teatro de revistas. Claro. Y Claro. trabaja en un teatro que se llama Bataclan, Sí, que, bueno, de ahí viene el nombre Bataclana, Bataclana. ¿no? claro. El teatro... Viene del... Claro. pensé que se llamaba Bataclan por el adjetivo Bataclana. No, al revés. O sea, mirá. el nombre, Claro. la era figura un nombre. de una Bataclana, Sí. que tiene además una connotación muy negativa y Sí. peyorativa, viene de un teatro francés en realidad, Que se llamaba Bataclan. Claro, y después, Claro. después en Buenos Aires hay como réplicas, ¿viste? Entonces existía un Claro. teatro, un Bataclan en Buenos Aires, lo mismo que pasaba, por ejemplo, con, qué sé yo, con el Trianón, Claro. que el Trianón de París, pero que en Villa Crespo había un lugar, un cabaret que se llamaba igual, ¿no? Y Sí. en un tango de Cadícamo, en Muñeca Brava, dice, sos del Trianón, Ajá. del Trianón de Villa Crespo, aclara, Mirá. ¿no? Claro, mirá Bueno, vos, sí. entonces en el Bataclan empieza a trabajar ella, Mirá vos. con 20 años o menos. O Y sea a partir que, de... perdón, hablando mal y pronto, si trabajabas en el Bataclan, eras una chica de mala vida. Y- Sí, no, o una por lo menos reputación tenías, estabas vista bien. Claro. o percibida, Mm. sobre todo por la gente de bien, De bien. entre Claro. comillas. Que al fin de cuentas era la que consumía eso. Sí, claro. Tal cual. Además, Bueno, es como el tango que estábamos escuchando, ¿no? Claro, El famoso niño bien. Claro. Exacto. Bien. ese es un poco el origen, digamos, de su carrera artística, ¿no? En ese teatro, en el Bataclan. Donde ella hacía, digamos, diferentes números que los números que hacía tenían alguna connotación erótica, Claro. ¿viste? Siempre Pero al poco... desde el humor ella, ¿no? Sí, en Claro, general desde el eso les humor iba a en decir. todo este primer periodo de la década del 20 y hasta mediados de la década del 30. Pero de ahí da un salto del Bataclan y pasa al Maipo, que era un teatro Claro. más conocido, Ah. pasa al Maipo en el 23 y ahí empieza, Maipo ya en el 23 sí, estaba. en el 23 empieza a cantar tangos. Ujú. Era muy común en esta época que los tangos se estrenaran en los teatros, ¿no? Sí. De hecho, bueno, Tita Merelo va a estrenar Que Bachaché, un tango de Discépolo, en un teatro de Montevideo. Y vimos también cómo Tania había estrenado otros tangos en el Folies Bergère, ¿no? Como Azucena Maizani, habíamos tenido esta En los charla. Todas. teatros, sí, sí, todas sí, las de grandes alguna manera. cancionistas estrenan tangos
en los teatros. Esto era muy común. Un tango se estrenaba por primera vez en el teatro. A veces pasaban años hasta que llegara al disco. Y bueno, y las cancionistas en la década del 20 tienen un gran peso. Ella empieza a cantar tangos primero en el Maipo. Recién graba en el 27 los primeros tangos y no graba tantos. Entre el 27 y el 30 graba un puñado de tangos, una veintena, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, ese número con los casi 200 tangos que había grabado Ada Falcón, bueno, ahí, volviendo a lo que decíamos al principio, se puede argumentar que Tita Merello fue más actriz que cancionista. Sí, y incluso desde el punto de vista del volumen. La reputación en el ambiente, ¿no? Ada era la cancionista de Canaro, tenía todo otro perfil, otro respeto. Tenía un perfil aristocrático. Claro, la gente la respetaba, cantaba en la Y Tita radio, tenía un perfil arrabalero. Claro. Precisamente, ¿no? ¿Tita llegó a cantar Más con barro. alguna orquesta? Son orquestas que están, de alguna manera... Sí, ella después graba con algunas orquestas, pero más adelante. Son orquestas que están un poco en función de las cancionistas. Claro. O sea, hay orquestas, pero lo que importa es el nombre de la cancionista, ¿no? Después ella graba, en el caso de Ada Falcón, no, porque graba con la de Canaro, ¿no? Sí, bueno. Ella graba después en la década del 60 con la orquesta de Héctor Varela, pero ya cuando está prácticamente de regreso de su trayectoria, ¿no? Sí. Y cuando ya era una actriz reconocida, consagrada. Pero en este periodo de la década del 20 no graba tantos tangos. Sí estrena algunos en teatros, ¿no? Teatro hace siempre. De hecho, en el 30, en 1930, cuando ya es bastante conocida, participa de un sainete que es el sainete más importante, digamos, de la década del 30, que es el Conventillo de la Paloma, de Alberto Bacareza, ¿no? Sí. Ahí ella hace una actuación a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Y mientras tanto hace cine. Claro. Ahora, acá lo interesante es que el cine, el teatro y el tango están muy vinculados. Por ejemplo, la primera película sonora de la Argentina se llama Tango. Claro. Tenés razón. De 1933. Claro, Tango tiene una protagonista estelar, de la que en algún momento hablaremos. Le dedicaremos un programa especial a ella. Libertad Lamarque. Es la protagonista estelar de Tango, digamos, ¿no? Y Tita Merello aparece en la película. Aparece también la orquesta de Osvaldo Fresedo, etcétera, ¿no? Otras orquestas. Sí. Tango es un poco una película que de alguna manera te muestra hasta qué punto cine y tango están identificados. ¿No? Buena parte de la producción cinematográfica en la Argentina, sobre todo a lo largo de la década del 30, tiene que ver con el tango. Claro. De hecho, tangos, ahora que la nombraste a Libertad, el tango Besos Brujos fue hecho para la película Besos Brujos. Claro. ¿No? O sea, funcionaban ya en paralelo. Formaban parte de un sistema. Claro. Por ejemplo, mira, Tita Merello en la década del 30 participa en 2 películas importantes. Una de esas películas se llama Así es el tango. Y la otra película es La fuga. Las dos películas tienen tangos, contienen tangos, que son escritos especialmente para la película y para determinadas escenas de la película. Entonces, por ejemplo, Nostalgias, de Cobian y Cadícamo, está escrito, es un tango que les pidieron a los dos, para la película Así es el tango. Ah, mirá vos. Que no lo canta Tita Merello en esa película, sino que lo canta Luisa Bale, cosa que termina generando en Tita Merello una especie de resentimiento y de sensación de ofensa. Lo quería cantar ella, pero el director de la película consideraba que por las características, y por las características que tenía el tango, además, era más para Luisa Bale que para Tita Merello. Ella no lo cantó nunca más. Que de hecho, yo escuché en una entrevista que Luisa dice que ella, cuando le proponen cantarlo, ella si bien era cantante, sabía que la artista era Tita. Claro. Sí se sentía como incómoda en esa situación. Eso dice en una, pero es que claro, pero el director le dice, no, bueno, lo cantás vos. Claro, y quedó como un dato anecdótico, ella no lo volvió a cantar. Bueno, Nostalgias, un tango que mi abuelo decía que era muy difícil de cantar. Yo te iba a decir que lindo escucharla a la Romy cantar el tango ese. Viste que tiene cierta complejidad. Es complejo, sí, es un tango complejo. Sobre todo en un momento. Sí.
del desarrollo. Y el otro tango, pero la frase sube. Desde mi triste soledad veré caer las rosas de mi juventud. Claro, sube, baja. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Claro. Sí, es complejo. Te quedas sin aire. Sí. Bueno, sin aire ese es uno de los tangos, Nostalgias, No de sabía. 1937, compuesto especialmente para la película Así es el tango. Y el otro, los escriben casi en el mismo momento. El otro es Niebla del Riachuelo, también de Cobian y Cadícamo, para la película La Fuga, protagonizada por Tita Merelo, yo la quiero ver. especialmente para un pasaje que transcurre en La Boca. Claro. 1937. Ahora, terrible tango, especialmente para Es un increíble, pasaje, porque, sí. porque fue un tango que se recontrareversionó. Mira, los dos tangos. Sí. O sea, los dos fueron grandes éxitos. Lo increíble es que Cobian y Cadícamo los escriben en muy poco tiempo y a pedido. Claro. ¿No? Claro. Y en las dos películas participa Tita Merelo. Sobre todo con el papel que hace en La Fuga. Por eso digo que tango y cine van de la mano, sí. Van de la mano, sobre todo en la década del 30. En esa película, en La Fuga, Tita Merelo de alguna manera se muestra como una actriz capaz también de interpretar un papel dramático. Claro. Es decir, como que se corre un poco de lo que venía haciendo, que era algo que tenía más que ver con lo humorístico, con la picaresca, con la saineta y demás. Exacto. Se corre de ahí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, viene tal vez la época en la que se convierte en una actriz muy destacada del cine argentino, que esto es sobre todo, digamos, a fines de la década del 40 y hasta el 55, ¿no? Donde ahí participa en una seguidilla de películas que son muy importantes. Antes está en México. Antes había conocido a Luis Sandrini, incluso lo conoce durante el rodaje de la película Tango, y después, mucho tiempo después, empiezan a tener una relación, que va a ser una relación duradera, ¿no? A lo largo de casi toda la década del 40. Bueno, Luis Sandrini era uno de los grandes actores también del cine argentino. Ahí nos metemos en la parte... En la parte que más te gusta a vos, en la parte picante. Pero drama, en el drama pasional. A fines de la década del 40... ella hace varias películas importantes. Por ejemplo, hace Don Juan Tenorio, en el 49. Después hace Arrabalera, en el año 50. Qué ganas de ver todas esas películas. Arrabalera, además, es un fin tango. de cine de tango. De Arrabalera es un vino tango. y cine. Sí. Los autores son Sebastián Piana y Cátulo Castillo. Cátulo está en todas las genialidades, tiene que estar Cátulo. De siempre está él. Piana Siempre vamos está a él. hablar, también vamos a ver una vez. Sí, por supuesto. Sí. Es uno de los compositores más geniales. Sí. En el 51 hace otra película muy importante que es Los Isleros. Los Isleros, que está basada en un texto literario clásico de Ernesto Castro, que describe un poco la vida de una familia pobre en el delta del Paraná, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Es como una especie de pintura de la sociedad de la época y sobre todo de la cultura popular en ese momento. El texto de Ernesto Castro fue llevado al cine en el año 51. Esa es una de las películas más consagratorias para Tita Merelo. Y el director de la película es Lucas de Mare. Mirá. Que es el hermano de Lucio de Mare. Ok, no es el de Mare que yo estaba pensando. Pianista y compositor. Sí nos gustarán las tandas de Mare. Sí, claro. Bueno, Lucas de Mare es el director de la película. Lucio, por lo general, en muchas de las películas de Lucas de Mare, hacía la banda de sonido. Claro. Y después viene otra película muy importante, que es Mercado de Abasto, que también la protagoniza Tita Merelo. Todas esas películas las protagoniza hasta el 55, y ahí hay un quiebre en el 55 que tiene que ver con lo político, con el golpe del 55, con la caída del peronismo, con la confección de listas negras en las que Tita Merelo queda incluida, sin haber sido nunca una peronista confesa al estilo de Discépolo, Mansi, etcétera, ¿no? Hugo del Carril, Héctor Mauré. Pero por las dudas me parece que cayó también. Queda asociada. Hay algunos episodios que anecdóticos, pero
quienes de alguna manera dicen que quedó incluida en esas listas negras o intentan de alguna manera encontrar alguna explicación al respecto, plantean, por ejemplo, una fotografía en la que ella aparece junto con Perón en el Festival de Cine de Mar del Plata en el año 54. Claro, listo. Y hay un pequeño corto, que ayer me lo mandó mi hermana por Instagram, que está buenísimo, que es un corto celebratorio del voto femenino, cuando las mujeres votan por primera vez en el año 51. Sí. ¿Viste esos cortos que pasaban en los Antes de las películas al Sí. estilo Sucesos Argentinos? Eso, sí, Sucesos Argentinos. Ay, qué bueno Y en que ese, está. en ese corto aparece contaron. el voto femenino en el 51, que es, claro, es un gran acontecimiento, y aparecen votando ese año Tita Merelo. Mirta Legrand y Tita Merelo. Mirá. Pero mira, Las dos. ¿Vivo? Mirta está Es impresionante. espléndida en el Claro, año una 50, está diosa. espléndida. Ahora Claro. también está sí, bastante bien. ¿eh? sí, quien pudiera. Y aparecen las dos, Mirta Mirá. y Tita, en el 51. La cuestión es que ella se queda sin trabajo. En se va general para hay un México. contexto muy difícil para el cine argentino después del 55. Esto también es interesante para pensarlo. Y mirá las similitudes con la actualidad, porque se organizan como comisiones investigadoras en relación al cine, que investigan supuestas irregularidades en la entrega de créditos, subsidios a la producción cinematográfica, Pero etcétera, las de- etcétera, año 55, o sea, el gobierno de facto Sí. que asume en Claro. septiembre, y bueno, muchos actores se quedan sin trabajo, y hay como una especie de cierre de las fuentes de trabajo y de empleo, y algunos artistas y algunas artistas se ven de alguna manera obligados a irse del país, Claro. que es el Wow. caso de Tita Merelo, que Ella se va. se va unos años a México Claro. y vuelve recién en el 58 cuando gana Frondizi las elecciones, Mirá. ¿no? Y ahí continúa con su actividad artística, fundamentalmente como actriz de cine, aunque después ya en la década del 60 y del 70 empieza también a participar en ciclos televisivos, ¿viste? Hasta que, bueno, finalmente, hasta por una cuestión también que tenía que ver con la edad que tenía, empieza a tener apariciones más esporádicas. Claro. Sin embargo, sigue siendo una mujer pública hasta prácticamente la década del Sí. 90, ¿no? Claro, Sí, eso sí. te iba a decir, ¿no? Porque, digo, ella tenía como la impronta o mucho de lo que la caracterizaba era la personalidad fuerte y esto que vos decías de que te tiraba unas frases que te, viste, que te dejaban como picando y la cosa como entre sufrida, la reivindicación de la cosa como del barrio. Siempre, claro. Sobre todo la personalidad. Que Es tenía, una ¿no? personalidad Era avasallante única, que la ves, sí. por ejemplo, en algunas películas donde aparece cantando, ¿no? Por ejemplo, ella hace una versión, creo que después la vamos a escuchar, del Choclo. Sí, ya la escuchamos. Ya la ya la escuchamos, no te Ya la esperamos para escuchar. No pudimos. Bien, esa versión del Choclo que hace Sí, es una versión del Choclo que con la letra que Discépolo le pone al Claro. Choclo en el 47. Sí. Choclo tiene una letra original que es de Ángel Villoldo, sí, sí. pero estuvimos Discépolo hablando también. escribe una letra especialmente, digamos, para ese tango en el 47. Ella lo interpreta en una película que se llama La historia del tango, Claro. Ah, que está dirigida por Manuel Romero. Y vos la ves ahí en escena, está como en un teatro ella interpretándolo, y tiene una postura, digamos. Ahí lo estamos escuchando. Ahí por eso también te digo que muchas veces los tangos, más que cantarlos, o los recitaba, o los decía, o los Sí. actuaba, Sí, los sí, dramatizaba, ¿no? Pero hay toda una impronta y una postura corporal bueno, eso, que es muy eso. fuerte y muy rupturista para la época. Sí. Bueno, el tema es que, y ahí voy a meter esa cosa de que fue la primera cantante, esta cosa como que tenía como medio masculinizada, que rompe un poco también con las cantantes, cancionistas. con las cancionistas que venían de antes. Ella tiene esa cosa así como medio masculina.
Sí, esto esa que forma de decíamos, pararse. más descontracturado todo y Sí. ya desde el uso de la voz, ¿no? Que, por ejemplo, Ada, estas voces de soprano Claro. y Tita no, es una cosa más... Lo que pasa que en la No interpretación sé si de está ella bien está... decir masculina, capaz No, que es como más... correrse de ese lugar. Más Claro. desafiante, ¿no? En realidad. Sí, más como un desafiante desafío. y no tan impostada como la cosa femenina, sino más Eso. el barro real de lo que era ella, la calle Entonces de no es ella. masculinizada. Este, No es masculinizada, entonces. Es un poco más real. Más rea. Más, es sí, más real. arrabalera. Arrabalera. Claro. Lo define. Juega un poco con eso. Construye Claro, también bueno, ese personaje, sí. pero que es un personaje muy atractivo también Sí. que construye. Y que genera identificación, ¿no? Y Ahí que las está, letras sí. siempre están pensadas para que cuente esto, ¿no? Hay tangos que parecen haber sido escritos para eso. Claro, sí, sí, Tal totalmente. Bueno, pensé, no, estaba esperando a que mencionara Filomela Maturano. Ah, bueno, también. Mirá, es una película que está en ese periodo entre Don Juan Tenorio y Arrabalera, Sí. y después se convierte en un ciclo teatral también. Claro, porque Es ese un fue gran personaje, éxito, claro, un personaje claro. que ella la marcó Sí, mucho, claro, la claro, identificó claro. mucho. Totalmente. Gran mujer, bueno, ustedes, bueno, vos no sé, Martín capaz que sí, pero el consejo de Tita Merelo de que las chicas se vayan a hacer el Papá Nicolau era como un Ah, ¿en Era un serio? clásico, Mirá, claro. no te lo hagas tenía la que no eso. sabes, Romy, No, te nada. juro que... Hasta la década del 90. Te juro que a mis Lo 20 dijo hasta años que no se sé murió. eso. Sí, claro, No, hasta pero que se en murió. serio nunca lo había Se murió nunca en el lo había 2002, así escuchado. que la tenés que Era haber la única escuchado. Bueno, mujer chicos, que se me decía. pasó. En esa época, aparte Pero que me se parece- decía Papa Nicolau, que Claro. eso es una Sí. antigüedad. Y ella Pero lo recomendaba. Ella mirá. cada entrevista que le hacían, chicas, vayan a hacerse Mirá el qué Papa genio. Nicolau. Muy... Claro, porque ahí también adelantada. cultiva Sí, un poco rupturista. ese perfil de la mujer que da consejos. Claro, A lo largo de la década del 80, del 90, digamos, ¿no? En las apariciones televisivas que tiene. Sí. Que siempre estuvo muy lúcida, aparte. Esa entrevista con Recontra. Carrizo es en los 90, ¿no? Creo que es de los 90. Fines de los 90. 80, no sé, 90. Es no esa sé que si ella está tanto con los fines. lentes negros Sí, y está sí, como... sí, sí. Hacen un juego entre Sí, ellos. ella dos. está... El Carrizo un genio. Puede ser década del Ella 80 es muy también. pícara para responder. Los dos, y él muy pícaro para Mm. contestar. Y son dos divinos los Sí, dos. es muy buena esa entrevista. Muy buenas. 84 acá nos están. Del 84. soplando Mira, la yo nací en cucaracha, ese gracias. año. Ahí está, Cállate, nos acotan, sos nos una tiran cara. el dato. Qué Pero, cara. ¿cómo que no? Nací en el De 84. todas maneras, bueno, la podés sí, ¿qué haber va a visto ser? porque es. Sí, 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 es la una entrevista la recontra Súper. conozco, nunca había que- escuchado. Todas las entrevistas de Carrizo de ese ciclo Claro. son geniales. Sí, Sí. sí, sí, la entrevista la recontra conozco. Nunca la había escuchado esto que decís que me parece re interesante que ella diga, chicas, vayan a hacerse el Papá Todo el Nicolau. tiempo vayan a ese país y dicen, Mirá. ay, ¿qué esta mujer? Mirá lo que dice. No, La perfecto. única que te mandaba a hacerte el Papá Nicolau cuando en esa época nadie decía No, eso, claro. ni había campaña de Claro. gobierno ni nada, Claro. ¿no? Era una Después, además, no adelantada. solamente era una rupturista desde el punto de vista discursivo, sino desde el punto de vista práctico. En su vida, ¿no? Ella, por ejemplo, decía que no tenía ningún interés en ser la más rica del cementerio. Entonces termina Claro, vendiendo el departamento que tenía en Recoleta, lo vende y dona los fondos al hospital de niños. Una genia. ¿Viste? Una genia total. Bueno, Martín, nos has traído, te tenemos que decir feliz día para Feliz vos día también. del Has profe hecho también. honores a este Hoy es el día del profesor. En realidad es el día del maestro. Nosotros pero levantamos ninguno somos el maestros, cuello. pero somos todos profes. Bueno, si me levantamos trajeron el algún guante. Te regalo, está trajimos todo vino bien. y salamín. Bueno, Bien. Más te puedo que servir eso. más de este vino muy Más que rico. eso no la se Más puede que pedir. eso, un abrazo. Casta de No, me locos. quedo con el vino y el salamín. Soy materialista. Y bueno. Materialista histórico Bueno, siempre. Le pasamos